Casal Transformadors, a Joan Tafalla, que ha organizado el acto, al Instituto de Estudios Gramscians de Catalunya, Associació. Asociación de Estudios Gramscians de Catalunya, a los compañeros Víctor y Salvador por venir a ayudarme a presentar el libro. Y bueno, mi relación con Barcelona es de cariño. Quiero decir que siempre he considerado una ciudad mucho más bonita y atractiva que Madrid, que es una especie de ciudad manchega abierta a todos los aires del mundo, mientras que Barcelona es más recluta pero más cosmopolita, es decir, tiene más personalidad propia, me parece a mí. Y bueno, voy a explicar un poco cómo surgió la tesis y por qué se hizo, porque al fin y al cabo es un poco la pregunta que está en el aire, ¿no?, que han hecho los dos presentadores, tanto Salvador como Víctor. A ver, yo trabajé de cartero por una serie de circunstancias vitales. Me tuve que poner a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Hice los estudios en la UNED y cuando hice quinto, Andrés Martínez Lorca dirigía una asignatura que era Historia de la Filosofía Española. Y ahí yo hice un trabajo sobre Sacristán y cuando Andrés lo vio o lo leyó, me dijo que le parecía muy bueno y que ese trabajo podía valer como una tesina, es decir, que fue el motivo por el cual me propuso hacer la tesis sobre Manuel Sacristán. Fijaros que todas las tesis que se han hecho hasta ahora, esta que está empezando parece que también, se han hecho en la UNED. Y esto es un dato muy interesante, la última no. Bueno, la última parece que no se va a hacer en la UNED, pero las 4 anteriores sí. Y este es un dato interesante porque la UNED es una universidad muy especial, fundamentalmente porque es una universidad de reciente creación. Y mientras que todas las universidades antiguas están ya controladas y dominadas por el conservadurismo, esta universidad, sin embargo, al ser de reciente creación, había recibido muchos profesores jóvenes, muchos profesores que tenían inquietudes y críticas con respecto al orden social y político de nuestro Estado español, ¿no? Entonces, el interés por Sacristán era grande, incluso se había intentado traer a Sacristán a la UNED poco antes de que muriera. Se le ofrecía una cátedra o una asignatura en la UNED. Y creo recordar vagamente, o no sé si es una ilusión que me hago, de que Sacristán fue incluso a visitar la UNED en Madrid y a mí me pilló por allí y me lo presentaron, mucho gusto y tal. Yo a Sacristán no le conocí personalmente, aparte de esa ilusión que acabo de contaros, que quizás sea verdad, pero que no puedo asegurar, porque la memoria nos juega nuestras pasadas. Entonces, conocí a Sacristán desde joven. Yo lo primero que leí, debía tener 18 años, fue el prólogo del Antidiurim y me fascinó. Realmente fue un texto que me descubrió un marxismo nuevo, renovador. No era la dogmática, porque habíamos estudiado a Martha Harnecker, desde luego, pero claro, Martha Harnecker es una especie de esclerosis, ¿no?, de construcción muy clara, muy tuseriana, que yo creo que sirve para orientarse en las investigaciones, en el estudio del marxismo, pero es solamente una introducción, no es un texto como, por ejemplo, el prólogo de Antidiurim, donde Manolo pone mucha sabiduría, mucho más que análisis formal o estructuras de pensamiento o conceptos fundamentales y tal, no pone sabiduría práctica, pone algo vivido, vivencial, existencial, que es algo que caracteriza a Manolo, porque, bueno, esto es una cosa que se explica en la tesis, porque de joven él fue un existencialista, tuvo una influencia enorme del personalismo y por lo tanto ese pozo que se descubre en sus primeros textos, en la revista Laie, etc., pues está siempre presente en su forma de pensar y de describir el marxismo y la lucha, sobre todo la lucha de la clase obrera y la lucha comunista por un mundo humano de verdad, ¿no? Humanizado. Entonces,
bueno, también había leído algunos artículos del País y tal que me llamaron la atención sobre su personalidad, pero realmente el estudio empezó, ya digo, cuando hice quinto, y como hacer una tesis siempre es complicado, porque lo primero que te tienes que conseguir es que te acepten en un departamento de la universidad. Bueno, esto ya lo tenía fácil, porque ya me lo habían propuesto ellos, y finalmente, bueno, pues me dieron la beca de investigación para poder hacerlo con tranquilidad. Bueno, tengo que decir que yo con Andrés Martínez Lorca he mantenido una amistad y que todavía conservo, y que hemos hecho últimamente un libro conjuntamente sobre filosofía musulmana, porque en realidad Andrés, la asignatura que fundamentalmente dirigía era la historia de la filosofía, el segundo curso de historia de la filosofía, que trata de la filosofía medieval, y era, como es andaluz, como es de Almería, pues el tema musulmán le tenía, o le tiene, pues uno de los principales especialistas en filosofía musulmana, además de ser un especialista en Tomás de Aquino. En la filosofía musulmana ha escrito varios libros sobre errores, y yo he trabajado también el tema de la filosofía musulmana con él, que es otro de mis intereses bueno, de trabajo, ¿no? Intelectual. Bien, entonces, bueno, pues me propusieron hacer la tesis, y resulta que al darme la beca, o antes de darme la beca de investigación, Ripalda me dijo, que era el director, el que iba a ser mi director de tesis, me dijo: mira, vete a Barcelona, habla con Capella, y si él quiere te damos la beca, y si le caes bien, por decirlo así, te damos la beca. Total, bueno, yo había visto también a Paco en una anécdota también muy graciosa que merece la pena contarle, porque hay que conocernos también en estos detalles. Resulta que Paco había venido a Madrid a dar una conferencia sobre marxismo y ecología, o los atismos ecológicos en más, o sea, un poco lo que había trabajado Sacristán, pero un poco en su propio trabajo personal, ¿no? Y me voy allí para escucharles, totalmente interesado, claro, era el tema de Sacristán, yo ya estaba metido en la cuestión de la tesis, y resulta que me presento yo solo. Aquí somos 5 oyentes o 6 como se ha ido, pero es que allí solamente estaba yo, con lo cual, Paco Fernández Buey, con lo que es Paco Fernández Buey en este país, ¿no? Yo estaba diciendo: ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Y le digo: mira, Paco, estoy yo solo, estoy haciendo la tesis doctoral. Ah, muy bien, mucho gusto, qué bien, qué estupendo y tal. Si quieres, no des la charla, nos tomamos una caña. No, aunque estés tú solo al lado. Y estuvo ahí contándome toda la cosa, ¿no? Quiero decir que esto es militancia comunista, ¿no? Porque además el problema es que, bueno, el marxismo no es hoy en día una corriente intelectual fuerte o potente, pero quizás en América Latina un poco más, o en las academias hay gente que lo estudia y tal, pero realmente el movimiento obrero, al menos en Europa, está muy lejos de esa perspectiva revolucionaria, ¿no? Bueno, el caso es que yo me vine a Barcelona, fui a hablar con Capella, me recibió en su casa, estuvimos hablando, y no se me olvidará jamás, me dijo: estaba a punto de tirar la toalla, bienvenido seas. Porque estaba, digamos que lo que ha contado un poco también Salvador, ¿no? Las críticas, la avalancha de críticas que se hicieron a Sacristán al poco de su muerte, tened en cuenta que estamos hablando del año 89, 88, 89, 90. La avalancha de críticas que se habían hecho sobre Sacristán eran tan abrumadoras que Capella estaba ya, o sea, las personas a punto de tirar la toalla. Sabes que los boxeadores cuando dejan la pelea lo que hacen es tirar la toalla. Y yo estaba entusiasmado porque realmente lo que había estudiado de Sacristán, lo que había hecho en el trabajo y tal, para mí era una revelación de lo que podía ser el marxismo en el siglo XX, a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y Capella me orientó. Había leído un libro de Gregorio Morán que se llama Grandeza y Miseria del Partido Comunista de España, un libro con mucha mala leche, pero que es bueno, a veces te ríes, ¿no? con el Gregorio. Gregorio Morán era un hombre que había estado trabajando en el periódico del partido, pero había tenido problemas y tal, le
le habían puesto alguna zancadilla y estaba cabreadísimo, y entonces escribió ese libro, que es una infamia, un poco es una infamia, ¿no? Pero bueno, se desviste unos cuantos santos de las iglesias comunistas en España. Bueno, el caso es que el Gregorio Morán conocía bien los archivos del partido y había hecho la reseña en varios lugares de las cartas que Sacristán había enviado y tal. Entonces eso nos dio la pista para hacer la investigación que yo hice en los archivos del Partido Comunista. Mira, esta investigación es importantísima. Un compañero extremeño, yo vivo en Extremadura hace 35 años, un compañero extremeño, San Juan Andrade, ha hecho la historia del Partido Comunista, trabaja la historia del Partido Comunista y ha hecho un libro muy interesante, muy importante, que es El Partido Comunista y el Partido Socialista en la Transición. Pero su trabajo sobre todo lo hace sobre la base de los estudios de los periódicos, de las publicaciones y tal. Pero cuando te metes en los archivos del partido estás viendo las entrañas de lo que es esa organización que debe constituirse en la columna vertebral de un Estado que nos conduzca hacia el socialismo, una dictadura del proletariado. Y en esas entrañas se ve todos los problemas reales que tiene la construcción de esa institución, de ese Partido Comunista, ¿no? Y yo creo que para mí fue una experiencia fascinante entrar en los archivos. Y lo que yo he visto es una parte, porque claro, yo me dediqué a seleccionar aquellos textos que podían ser de Manolo. Y la selección no era fácil, porque eso es un archivo con cientos, quizás miles de documentos. Había varias pistas y una de las cosas que me ayudaron, por ejemplo, fue identificar la tipografía de las máquinas de escribir, que con un cambio de máquina de escribir, y se lo comentaba, yo todo lo que iba descubriendo se lo iba transmitiendo a Capella, que estaba tan emocionado como yo. Y entonces, pues mira, aquí hay un cambio de máquina de escribir, porque se nota y tal. Ah, sí, me acuerdo que le regalaron una máquina de escribir en el año 66, me decía Capella, ¿no? Y entonces, bien, esa documentación es fundamental. Es fundamental para entender también cuáles son las opciones que va a ir tomando Manolo con respecto al Partido Comunista. Porque lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo en China, ¿no?, que es la hegemonía económica mundial y que nos descubre nuevas perspectivas sobre la historia que no conocíamos, y yo creo que eso es muy importante, porque el marxismo, últimamente alguien ha escrito que Marx no era etnocéntrico. Vale, Marx no era etnocéntrico. No era etnocéntrico cuando empieza a descubrir otras perspectivas, pero la formación, o sea, nosotros tenemos límites que debemos conocer, y entre los límites que debemos conocer es que estamos dentro de una cultura y una civilización que además ha creído que es la más importante y la más definitiva y la que va a traer el progreso y que va a traer la nueva humanidad, y estamos descubriendo que no es así. Y hay que descubrirlo críticamente y saber que no es así, no solamente porque hubo el fascismo en el siglo pasado con los terribles crímenes, o el colonialismo, que ha generado también enormes masacres y holocaustos, ¿no? Tengamos en cuenta que el Estado español se crea por los reyes católicos para conquistar América, para colonizarla, y tiene a sus espaldas, en su mochila, 4 genocidios. El genocidio de Al-Ándalus, la persecución de los musulmanes y los judíos, el genocidio de los indios americanos, el genocidio de la esclavitud africana y el genocidio de la guerra civil. Entonces, y el Estado español no es una excepción en Europa. Eso está en Alemania, está en Italia, está en Francia, está incluso en Portugal o en Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, esta visión que no es etnocéntrica también está en Manolo, muy escuetamente en su presentación del libro de Jerónimo, ¿no? Cuando y además él tenía mucho interés también en el tema americano, aunque realmente no llegó a escribir nunca sobre ello, ¿no?
Entonces, yo creo que el marxismo debe salir de Europa y ser una forma de pensamiento, una forma de entender la realidad universal. Y universal significa que hoy en día el principal marxismo que existe y que está desarrollándose está en China y está en la India también. La India tiene importantísimos y muy fuertes partidos comunistas, como son algunos de los, por el estado de Kerala, ¿no? El gobierno es comunista, marxista-leninista además. Y además, bueno, pues todo un marxismo que se desarrolla en América Latina y se ha nombrado a Cuba. Y hay que decir, efectivamente se va a publicar en Cuba y esto es muy interesante y además voy a hacer un curso sobre el tema que ahora explicaré. Pero desgraciadamente en América Latina la recepción del marxismo está muy mediatizada, por un lado por el estalinismo, por ejemplo en Cuba, y por otro lado por el trotskismo, que el trotskismo es una visión crítica también, pero que tiene, bueno, tiene sus problemas, ¿no? O sea, quiero decirte, Sacristán lo deja claro, las dos versiones que nos quedan del marxismo más vigentes, las dos son equivocadas. Por un lado el estalinismo, por otro lado el trotskismo. Por el trotskismo piensa que el tema de la vanguardia es fundamental, la construcción del partido es clave, pero esto hay que revisarlo, ¿no? Hay que ver, bueno, pues la situación de los partidos comunistas. Por eso ellos, el grupo Mientras Tanto, se negó a hacer un partido, en cierta medida porque la crítica de Manolo frente a los partidos comunistas y su organización era muy fuerte, ¿no? O sea, el Partido Comunista es, digamos, el preámbulo de la burocratización de los estados que surgen de la revolución, ¿no? Los estados presocialistas, digamos, ¿no? Yo, en mi opinión, hay que denominar esos estados capitalismo de Estado, ¿eh? Entonces, bueno, en definitiva, en Sacristán están los conceptos y las formas de interpretar el marxismo y la historia que deben ser la base para conocer o para desarrollar el marxismo en el siglo XXI. Y bien, el curso que voy a dar en Cuba, al que se ha referido Víctor, es un curso en el cual se va a trabajar sobre Gramsci, o trabajo sobre Gramsci y Sacristán. Es decir, yo creo que Sacristán es uno de los intérpretes más autorizados de Gramsci por varias razones. Porque es un estudioso muy profundo de los escritos gramscianos, porque estaba casado con una italiana, Giulia Dinolfi, que también pertenecía al Partido Comunista Italiano y que por lo tanto conocía muy bien la teoría gramsciana, conocía perfectamente además a Togliatti y seguía muy de cerca los desarrollos del Partido Comunista Italiano. Y sobre todo porque hay una cercanía de carácter geográfico y cultural. Es decir, es el ámbito mediterráneo. Gramsci es de Cerdeña, es decir, de una región periférica dentro de la periferia interior, ¿no? Digamos, del centro capitalista. Y esto hace que haya una congenialidad que no solamente es de estudios o de afectos personales, es también de cultura, de formación cultural y geográfica y de situación dentro de lo que es el capitalismo internacional. Entonces, a mí me parece muy interesante porque Gramsci tiene una enorme difusión en América Latina. Si uno busca bibliografía y tal, te das cuenta de que hay un interés muy grande por Gramsci. Bueno, todos sabéis que la migración italiana en América Latina es muy fuerte, por lo cual yo he conocido italianos de Argentina, por ejemplo, y para ellos Gramsci es un referente importante y un poco de alguna manera puede ser una explicación de por qué hay tanto gramsciano en América Latina, pero no en Cuba. En Cuba es bastante menos. Ya digo que el marxismo en Cuba está muy mediatizado
por el diamat soviético y por los manuales que les llegaron de la época de Brezhnev y etcétera, ¿no? Entonces, el ver una perspectiva nueva del marxismo les interesa muchísimo, sobre todo a los jóvenes, no tanto a los mayores. Los mayores me ponen un poquito más de pega, ¿no? O sea, lo que es el staff burocrático y tal, con esa mentalidad un poco incluso un poco dogmática, si se quiere, ¿no? Pero sí que entre los jóvenes ha habido, yo lo sé por el Instituto de Filosofía. El Instituto de Filosofía es la institución que va a organizar el curso, que está formalizando el curso, y tiene una revista que se llama Revista de Ciencias Sociales, Revista Cubana de Ciencias Sociales. Pues bien, ahí me han publicado ya varios artículos y el último que he publicado es un artículo que introduce la publicación también del prólogo que hace Sacristán a la publicación de los documentos de abril del Partido Comunista de Checoslovaquia. Esto le ha encantado a Joandris, al compañero que lleva la revista. Ya digo, es un hombre relativamente joven, y él me ha pedido profundizar en esa dirección, o sea, profundizar en la dirección de... Bueno, él me decía, no, queremos conocer mejor a Gramsci y tal, y entonces yo le explico lo de Sacristán y tal, en esa perspectiva, ¿no?, que aporta Sacristán sobre el marxismo a finales del siglo XX, que, insisto, tiene que ser la base para desarrollar un marxismo en el siglo XXI con las nuevas perspectivas que él no pudo ver, es decir, con el ascenso de la República Popular China a la hegemonía mundial. Yo creo que este es un dato básico y fundamental del momento histórico, y además explica también por la reacción que ha tenido la OTAN frente a ese ascenso económico, que es la violencia y la guerra, ¿no? Es decir, el desarrollo del belicismo actual de la OTAN, que ha arrastrado a Europa por los intereses norteamericanos, etcétera, de los Estados Unidos, tiene una explicación para mí que además ya se ha hecho pública en numerosos lugares, que es el intento de parar el crecimiento económico y el desarrollo económico de China, ¿no? Esto es lo que llaman la trampa espartana, me parece, o algo así. Es decir, Esparta provoca las guerras del Peloponeso cuando se da cuenta de que Atenas está alcanzando la hegemonía en el mundo griego y no le interesa. Esparta es un estado feudalizante, no sé si se puede describir en términos técnicos, digamos... Trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, eso es, porque Tucídides es el que describe en las guerras del Peloponeso la guerra entre Esparta y Atenas, efectivamente, ¿no? Entonces, esta trampa de Tucídides explica un poco la actual coyuntura, peligrosísima actual coyuntura, porque ya se está hablando de guerra atómica y se están hablando de bombitas atómicas y tal, y no solamente en Ucrania, sino también incluso en la pelea entre Irán e Israel, ¿no? Que Israel el Estado de Israel, que es un Estado fascista hoy en día, no tiene reparos en cometer un genocidio en Palestina, ¿no? Ya desde hace muchos años lo está cometiendo. Bien, el caso es que, bueno, hay que incorporar, por eso yo nombro a la República Popular China, y esto no significa que la República Popular China sea un modelo de sociedad. Lo único que puede llegar a ser, si el tiempo y la historia lo permite, es un camino viable hacia el socialismo. De hecho, los chinos saben que no están en el socialismo y simplemente hablan del socialismo de mercado, que no es una descripción adecuada. Yo prefiero el término leninista de capitalismo de Estado. Y esto es una de las cosas que le gusta también a los cubanos, que yo hable de capitalismo de Estado, porque les suena a Lenin y dicen, ¿por qué eso es socialismo de mercado? Una definición muy poco precisa, ¿no? Muy ambigua, ¿no? En cambio, el capitalismo de Estado parece más claro, ¿no? Y bien, yo creo que esa definición que es de Lenin propiamente, o sea, Lenin lo utiliza en sus últimos escritos y además lo deja muy claro, es decir, la principal lucha del proletariado en la etapa actual es contra la burocracia, es el conflicto burocracia-proletariado. Bueno, hay que decir que Sacristán acaba afirmando que hay una clase social burocrática. En algunos momentos lo afirma con dudas, diciendo, bueno, si se le quiere llamar clase social, pues que llámeselo como se quiera, ¿no?
lo llega a decir así, pero realmente él está convencido que hay un sistema de explotación en la Unión Soviética, de la misma manera que un sistema de explotación en China. La cuestión es si ese sistema de explotación permite una acumulación de capital que sea progresista, es decir, que haya un desarrollo efectivo de las fuerzas productivas, y parece ser que los chinos lo están consiguiendo en muchos aspectos, y si esa dinámica puede llevarnos a una pacificación de la humanidad consigo misma, lo cual serían las bases reales para transitar hacia el socialismo. Es decir, mientras haya un sistema imperialista, yo creo que es lo que nos demuestra la historia en las últimas décadas, mientras haya un sistema imperialista europeo basado en la hegemonía del capital financiero, o en todo caso de las grandes transnacionales, etcétera, que están dispuestos a defender sus intereses con las armas, con la violencia, incluso con la guerra atómica si es necesario, no va a ser posible que la humanidad se desarrolle en sus distintos estados, naciones, sus distintas soberanías hacia el socialismo. Bueno, todos los problemas con los que tiene que enfrentarse el movimiento comunista en los años en los que vivió Sacristán están perfectamente analizados, estudiados y explicados en el pensamiento de Manuel Sacristán. Yo creo que eso es enormemente valioso. Yo creo que es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, sin duda. En fin, para mí es el más importante, desde luego, y el que realmente ha puesto el marxismo a la altura a la que se le debe situar para continuar siendo una forma de pensamiento que nos traiga el mundo nuevo. Y el orden nuevo, ¿no? Como decía Gramsci. Y bueno, pues no sé, decir que Sacristán, aparte de ser este importante filósofo y marxista, enormemente crítico con el marxismo y con la filosofía, él consideraba que la filosofía es crítica. En este sentido hay una raíz kantiana en su pensamiento. Y bueno, pues él sobre todo ha sido un comunista, como ha dicho Víctor. Él sobre todo ha estado del lado de la clase obrera. Es un intelectual proletarizado, es un proletario cualificado, es decir, entra dentro de una nueva categoría de la división del trabajo, que es el intelectual proletarizado, el intelectual proletario, el intelectual que no utiliza su conocimiento para extraer plusvalía, sino que él puso como consigna fundamental, digamos, o como tarea fundamental de la revolución comunista, abolir el conocimiento como valor de cambio, que el conocimiento deje de ser valor de cambio. Esto es algo que los cubanos hacen muy bien, ¿eh? Publican cantidad de libros y los venden a céntimos, al equivalente de céntimos. Y ahí están los libros para todo el que lo quiera. Y bueno, como ya se ha pasado ahí, yo me he extendido mucho, paso la palabra. Gracias por el...